buenas tardes, muchas gracias por su atención a este programa La Fuerza de la Voz. En una emisión más, damos la bienvenida en estos momentos, una llamada telefónica con el diputado federal Carlos Hermosillo por esta comparecencia que tuvo ayer ante un juez. Y en primer lugar, muchas gracias por aceptarnos la llamada. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, un saludo a todo tu amable público. Gracias, diputado. Y a sus órdenes, como siempre. Gracias. Mire, queremos aprovechar este espacio pues para tratar de platicar más a fondo con usted, darle la oportunidad, si usted así lo quiere, de explicar qué fue lo que sucedió ayer en esta comparecencia judicial que se tuvo en la ciudad judicial, en la ciudad de Chihuahua, y cuáles fueron los motivos, su contestación y qué viene para Carlos Hermosillo. Bueno, mira, nada nuevo en el esquema. Obtuve un citatorio la semana pasada, el miércoles por la noche, para llevar a cabo esta audiencia donde se iba a tratar el tema de la reapertura de una demanda que ya había tenido desde 2014. Y yo, como siempre lo dije y lo sostengo, voy a estar al alcance y a la vista de la autoridad, y más cuando se me imputa una causa que no corresponde, pero con toda la franqueza de poderle ayudar a las autoridades a esclarecer. De que no quede ninguna duda de que Carlos Hermosillo acudió a una audiencia más para estar pendiente, desde luego, cuidando en todo momento su integridad y desde luego el respeto a su familia, que a últimas fechas, pues bueno, ha sido más vulnerada que otra cosa. Y bueno, con la frente en alto, pero también con la respuesta necesaria. ¿Le explicaron por qué le habían mandado a hablar? ¿Por qué, si es una denuncia del 2014, por qué ahora la renuevan o se abre nuevamente? Es sencillo, es un acto de revocación de una demanda que ya se había cerrado, que ya se había notificado, donde se daba a conocer la acción no penal. Los quejosos estuvieron en desacuerdo, argumentaron una serie de circunstancias donde el juez determinó citar a la audiencia y de nueva cuenta reabrir el caso, a lo cual Carlos Hermosillo no se opone. Y gustoso por tercera ocasión lo volvemos a enfrentar. ¿Y por qué digo por tercera ocasión? Porque fue llevado este tema en el 2014 por el mismo quejoso. Luego hubo una nueva en la PGR con el mismo asunto, y hoy de nueva cuenta la misma del 2014. Entonces, la pregunta, los cuestionamientos son los mismos. Aún y cuando ya había sido cerrado ese tema, se vuelve a abrir. Y yo lo entiendo e insisto, estamos en la mejor disposición de actualizar los datos, de llevarles a cabo la información que a ellos corresponda necesario, aún y cuando argumentan algunos temas que ya han estado en el mismo y obran en el expediente. ¿Le explicaron cuáles eran las imputaciones o los delitos que la misma, enriquecimiento ilícito. ¿Por cuánto dinero? No marca cantidad. ¿Pero le explicaron por qué contra usted? Sí, definitivamente que fue un ciudadano de Hidalgo de Parral, Chihuahua, un exalcalde, Gustavo Villarreal, quien había impuesto esa demanda en 2014, argumentando que tenía más activos que los ingresos que tenía, lo cual fue demostrado fiscal y desde luego en mis comprobaciones y declaraciones patrimoniales de lo que ahí se tiene y en mis otras actividades en los años anteriores y posteriores al servidor público. Yo quiero aclararlo. Tengo más años yendo a las audiencias y presentando evidencias que lo que veo en el gobierno, en los cargos que tuve. Señor, para que quede claro a nuestra audiencia, usted es señalado junto con Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda, junto con el propio exgobernador César Duarte y usted, como las personas que según la actual administración y directamente el gobernador del estado Javier Corral, pues hicieron mal uso de los recursos públicos, se enriquecieron ilícitamente. A usted lo mencionan como el que prestaba nombres
para que el gobernador del estado, el gobernador César Duarte, se hiciera de recursos de manera ilegal. ¿Cómo explica usted toda esta situación en contra suya? Mira, este es un argumento de pre-campaña, un argumento de campaña, y ahora en el poder, ese argumento lo llevó a obtenerlo. Y sí, que hoy que obtienen el poder, quienes denunciaban en su momento, a través también de terceras personas, como fue mi caso, pues tienen toda la oportunidad de esclarecerlo. Es por eso que yo inicié esta plática diciendo que a mí no me extrañaba que me fueran a citar de nueva cuenta. Pero independientemente, yo creo que los tres actores que tú mencionas y en los cuales me incluye, cada quien tenemos nuestra historia, cada quien tenemos nuestras obligaciones, y en mi caso muy particular, pues me toca a mí defenderme solo. Y es como lo estaba haciendo. Yo acudí ayer a los juzgados, solo. De hecho, me atendió un abogado de oficio. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ejerzo mi derecho como ciudadano. Ni pretendo respaldarme ni esconderme en el fuero, porque ese era un tema que me marcaban desde el principio. Sí, sin embargo... 2014. Entonces, yo la verdad de las cosas, mira, he estado a la mejor disposición y con la comprobación de eso y de lo que me piden. Sí, sin embargo, a pesar de que usted se defiende de esta manera, se ha dado a conocer en los últimos días un reportaje en donde inexplicablemente usted pasa de ser una persona con un patrimonio de una casa de interés social a una persona, usted o su familia o su esposa, que es ama de casa, de una propiedad de 20 millones de pesos, y no una, sino varias, y expone este reportaje con papelito, con el registro de la propiedad. ¿Cómo comprueba o cómo explica ese enriquecimiento? Mira, ayer se dio precisamente en la audiencia ese tema, y qué bueno que me lo pone sobre la mesa el tema. Ellos se remiten a los registros de 6 años. Yo entré a laborar como colaborador a finales del 2011 en el gobierno y terminé en diciembre del 2014. Se presentaron mis declaraciones patrimoniales, las que el gobierno del estado demanda a cada servidor público. Ahora y antes de que se presentara esta demanda, presentamos ante las autoridades fiscales, ante la inteligencia financiera de la PGR, todas mis aportaciones y mis pagos de impuestos. Sí, ingresos por otras actividades que están respaldadas. Pues cuéntenos cuáles actividades, señor. Cuéntenos cuéntenos cómo le hizo. O sea, de verdad es difícil de entender que una persona que, aunque haya estado en la función pública desde el 2013, o desde el 2011, del 2003, es difícil entender cómo se fue enriqueciendo, a menos que haya ahorrado todo su dinero. Mi vida, con mucho gusto. Yo no soy el que se sacó la lotería, no soy el que tiene una esposa rica, no soy el que heredó una fortuna. Carlos Hermosillo viene de una familia del sector medio. Mis papás fueron empleados federales. Yo empecé en el 2002 como empleado federal, terminé una carrera, escalé dentro de la dependencia y al mismo tiempo emprendí un trabajo como persona física con actividad empresarial, y está a todas luces. ¿Qué actividad empresarial inició, señor, y cuándo? En el 2002. ¿Qué hizo? Yo prestaba y vendía materiales de construcción, y mucha gente me conoce, y ahí están mis contribuciones y mi registro ante el SAT. Y gracias a ese negocio... Eso no estaba grabado en el video, ¿verdad? Porque únicamente se limitaron a la información que le dieron al demandante. Esa información y ese video, que duró tan solo 4 minutos para destruir la vida de un hombre de 20 años de trabajo, hoy, de nueva cuenta, nos tiene en este tema. Y yo estoy dispuesto a aclararlo. Pero entonces, ese negocio que usted tiene... Déjame continuar con mi vida. Ese negocio que usted tiene... Yo se la platico.
A ver, ese negocio que usted dice que inició en el 2002, ¿es lo que le dio lo que a la postre... Todavía no termino. A ver. Yo era empleado de Telecom, estaba en la gerencia estatal de telégrafos, con muy buen puesto. Vendía materiales de construcción, instalaba y vendía teja de barro, con mis registros y con mi actividad empresarial. A su misma vez, prestaba servicios de transporte del mismo negocio. En el 2004 empiezo en el tema ganadero, del cual hicimos un proyecto que todo el mundo conoce. Yo salgo del servicio público federal en ese momento y me integro a una actividad al lado de un proyecto que hoy nos tiene aquí donde nos tiene, atender el sector ganadero. Y bueno, empecé esa actividad de la cual también hay registros fiscales y hay registros bancarios y hay registros de esa actividad. ¿Usted utilizó sus posiciones dentro de la función pública para hacerse de estos negocios, por ejemplo, el de la ganadería? No, porque fueron antes de que yo ingresara al gobierno del Estado. ¿De gobierno del Estado? Así es. ¿Fueron junto con el gobernador César Duarte? En mis cuentas, en las de mi señora, en las de mi familia, no existe un peso del gobierno del Estado. En la mía solo existía el de sueldos y salarios, el cual fue declarado. Entonces las casas... Todo lo demás, ahora, los valores, si te remites al video y con todo respeto que pasaron hace 8 días, sí, los valores no corresponden. Pero bueno, yo quisiera decirle y dejarle a la opinión pública, aprovechando tu espacio. A ver, ¿cuáles valores no corresponden, señor? Los que ahí marcaban que una casa de 20 millones y que ¿cuánto le costó? De 11 millones, y bueno, hicieron un cantón tremendo. Entonces no es cierto. ¿Que valen eso, no? Pero es que sí las compró. Que son mías y que son mías y de mi señora, sí son. ¿Cuántas no compró en total, Hay un registro público de la propiedad. Eso nunca lo voy a negar, porque es el patrimonio de mi familia. Ok. ¿Y cuánto le costaron? Pues ahí están los valores en el registro público de la propiedad. Ahorita difícilmente te podré dar un dato exacto. Pero no se acuerda cuánto le costó una propiedad. Yo no voy a propiedad. permitir que un medio de comunicación me enjuicie. Por eso me estoy presentando ante las autoridades, y la entrevista que tú me estás haciendo y que yo permití es precisamente para hacer referencia al tema. Ni voy a caer en ningún tipo de juego absurdo que vaya a caer en una contradicción distinta a la que le estoy presentando a la ley. Hombre, pues gracias. ¿Sí? Muy bien, señor. Muchas gracias, Oye, muy amable. Estoy a sus órdenes. Ándele, igualmente, ya saben. Ándele, pendientes. Gracias. Se enojó. Bien, nos vamos a un corte. Volvemos.